Gracias, Isaac. Gracias a los participantes en la mesa. Vamos a, después de la importante y de la interesantísima charla de don Ignacio Criado, que nos ha introducido en los fundamentos teóricos del gobierno abierto y donde me quedo con ideas como la de los intermediarios de la desintermediación o los diferentes conceptos del gobierno abierto, vamos a hablar en esta mesa de las experiencias a nivel local, autonómico y estatal del gobierno abierto. Vamos a tener 3 ponentes, cada uno de ellos va a tener un tiempo de exposición de media hora aproximadamente y bueno, iremos acumulando las intervenciones para luego poder sumar el tiempo final para las consultas y las intervenciones de quienes deseen hacerlas. En primer lugar, presento a don Borja Colón, funcionario de carrera del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado, Cuerpo Superior de Técnicos de la Generalitat Valenciana y Cuerpo de Técnicos Generales de la Administración Local. Es máster en Liderazgo, Dirección Pública por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y el Instituto Nacional de Administración Pública. Actualmente desempeña el puesto de Jefe de Servicio de Administración Electrónica e Innovación Pública de la Diputación de Castellón, donde además ejerce una serie de funciones como responsable de la Oficina de Transparencia, secretario de la Comisión de Buen Gobierno y Especial de Cuentas, secretario del Consejo Provincial de Participación Ciudadana, secretario de la Comisión Ética Institucional o representante de la Oficina Provincial de Protección de Datos y Privacidad. Participa frecuentemente en congresos, jornadas, seminarios, todo tipo de eventos relacionados con su profesión. Colabora en la formación de empleados públicos a través de instituciones públicas y privadas y es autor de numerosas publicaciones, tanto artículos doctrinales como capítulos en obras colectivas. Pues tiene usted la palabra. Que me ruboriza esos correos, esas presentaciones, se agradece muchísimo. Se agradece muchísimo más la invitación por parte de mi compañero y amigo Isaac. Y encantadísimo de estar en esta mesa con mis buenos amigos y compañeros también, Joaquín Miseguer e Isabel Moya. Yo os tengo que decir lo primero, que tengo el tiempo muy acotado, media hora, daría para mucho más, pero voy a ser súper respetuoso. Me encanta el título de la jornada, el título de Hacia una desmitificación del gobierno abierto, porque esto me introduce a dos ideas. En primer lugar, porque el acercamiento al gobierno abierto tiene que ser un acercamiento más natural, más del terreno, por así decirlo, despojándolo de ese halo muchas veces de algo teórico, doctrinal y de paradigma, cuando es algo que realmente está al alcance de todos. Y en segundo lugar, la parte contrapuesta, sin querer parecer contradictorio, debemos superar un poco esa obsesión por el gobierno abierto, que sea la piedra angular de nuestro sistema, porque yo creo que debemos caminar hacia un horizonte quizá un poco más complejo e incierto, pero donde el gobierno abierto ya lo damos por seguro, ya lo damos por asentado, y hay otros horizontes a los que acercarse, en los que nos debemos comprometer a todos los niveles. Confirmarme que se ve mi presentación. ¿Se ve? Perfectamente. Sí, perfecto. Gracias. Pues voy a arrancar la presentación. Gobierno abierto, experiencias en la parte local, autonómica y estatal. Lógicamente, a mí me toca la parte local. He preparado unas diapositivas bastante telegráficas, como tampoco podría ser de otra forma, para ser respetuoso con el tiempo. Y sobre todo quiero que entendáis, de alguna manera, que mi visión de los hechos quizá diste un poco de la que pueda dar Joaquín e Isabel, lógicamente, porque yo vengo de una organización local, en este caso supramunicipal, que es relativamente pequeña, somos 600 empleados, con la particularidad que nuestra misión original es la de dar servicio a nuestros ayuntamientos, independientemente de que, lógicamente, también debemos evolucionar como organizaciones y ser permeables a las nuevas demandas y a las nuevas premisas. ¿Por qué os digo esto? Porque
se crea el servicio de innovación del que soy yo ahora el responsable, allá por el año 2013, que yo siempre he dicho creación reciente, pero que ya últimamente en las diapositivas en que hablo del 2013 ya me suena bastante lejos. Pero fijaros, en el 2013 se crea un servicio específicamente con competencias en materia de administración electrónica, gobierno abierto y innovación pública. Y yo en su momento, cuando me propuso el secretario y el presidente hacerme cargo de este servicio, pensé, jolín, qué cosas más desconexas, ¿verdad? Temas de administración electrónica donde se requería un perfil muy jurídico. En ese momento incipiente el tema de la ley de transparencia y se alumbraban temas de gobierno abierto, pero nada como ahora. Y luego el tema de la innovación. Todo junto en un mismo servicio. Con el tiempo me he dado cuenta, y ahora lo veréis con el relato que os voy a contar, que han sido los mejores compañeros de viaje la administración electrónica, el gobierno abierto y la innovación pública. Y se ubicó justamente a nivel técnico ese servicio bajo una dependencia política clara del presidente y una dependencia orgánica a nivel técnico del secretario general. Digamos que estaba yo ahí ubicado donde mejor podía observar el horizonte. ¿Por qué os digo esto? Porque en ese contexto nace el servicio de innovación y es muy importante que la gente entienda que donde hemos llegado no siempre fuimos así. Cuando arranca el servicio de innovación en el año 2013, yo siempre hago referencia a estas tres cuestiones. No teníamos ningún tipo de experiencia, ninguno de los que iniciamos nuestra andadura en el servicio. No éramos muchos porque inicialmente estaba yo como responsable del departamento y otro compañero que me ayudaba y no teníamos recursos porque la organización apostó por nosotros, pero hombre, una cosa es apostar, pero otra cosa es invertir recursos, ¿no? Debieron pensar, ir haciendo y si las cosas ya, si eso salen bien, entonces ya pondremos pasta, ¿no? Ese fue un poco el pistoletazo de salida. ¿Qué hizo falta? O digamos que se dio en origen sin pedir nada a cambio, pues mucho liderazgo político en su momento, es decir, se apoyó desde más alto nivel político, mucha determinación desde el punto de vista del compromiso, del querer hacer cosas. Nunca hubo un rechazo, nunca hubo malestar, nunca hubo limitaciones y sobre todo hubo desde el principio, no sé si decir buena o mala planificación, fijaros, pero sí hubo planificación. Yo para eso soy muy tradicional de management, ¿no? Me gusta mucho planificarlo todo. Digamos que sabíamos desde el principio, desde el propio 2013, que nos hacía falta un plan, y no un plan cualquiera, sino una verdadera estrategia. ¿Para qué? Porque pretendíamos poner en el mismo pentagrama el objetivo político del equipo de gobierno con el día a día de los empleados públicos. En segundo lugar, ser capaces de hacer lo que hacen todas las estrategias, una buena Borja, creo que te hemos perdido. un poco más... ¿Perdón? ¿Se me escucha? Te ha cortado un segundo, pero sí vale. Puedes retomar. Perdón, continúo. Digo que necesitábamos una estrategia que de alguna forma alineara objetivos políticos con el día a día de los empleados. En segundo lugar, priorizara el conjunto de acciones que de alguna forma se iban a llevar a cabo por parte de todos. Y por último, que esa estrategia fuera precisamente la palanca de cambio y transformación de la organización. Es decir, que tuviera un impacto positivo en todos. Se escucha, ¿verdad? ¿Me confirmáis que se escucha bien? Se escucha, sí. Lo único que estás compartiendo la pantalla y vemos duplicada la... Eso es. Fenomenal. No, fenomenal. No, creo que te has salido de la recesión. Bueno, las cosas del directo. Borja no está en su despacho habitual.
Vamos a ver si lo recuperamos. No sé si nos escuchas, Borja, porque ahora sí, está entrando ya. A ver, te tenemos aquí. Sí, perdonadme porque ha sido culpa mía, porque le he dado al icono de cerrar y he salido sin darme cuenta. Un error por mi parte, perdonad. Si me das permisos, bueno, ya veo que tengo permisos. Retomo la presentación donde la tenía. Confírmame que se ve la pantalla. Sí. Vale. Ya vemos. Gracias. Perdonadme la pardillada. Nada, necesitábamos un buen plan de CIA, precisamente un poco para que sirve la estrategia, conectar la gestión y la política, priorizar acciones y catapultar a la organización a un horizonte más prometedor. Esa estrategia se llama de innovación y creación de valor público porque yo entendía que la innovación en la estrategia era su punta de lanza, más allá de que, como veremos, comprendía otros elementos. Tenía un horizonte 2016-2020, 3 grandes líneas estratégicas que ahora veréis, 9 objetivos operativos y 58 proyectos. Estos eran las 3 líneas estratégicas y precisamente por lo que os comentaba ahora, y quiero que entendáis, realmente me sentí muy cómodo al desplegar esta estrategia porque incorporaba precisamente en su core el gobierno abierto como una de las patas trascendentales. Y vosotros diréis, bueno, pero ¿qué tiene que ver el gobierno abierto con la administración electrónica y la innovación? Pues muy sencillo. Desde nuestro punto de vista, era muy difícil, y así lo entendimos desde el principio, que el gobierno abierto y las patas sobre las que se sentaba prosperara en la organización y hacia los ayuntamientos sin un sustrato electrónico potente. Dentro de ese proyecto de administración electrónica nos obsesionamos con la privacidad de los datos personales y la seguridad de la información. Y por último, la parte de la interoperabilidad de los servicios. El gobierno abierto lo conceptualizamos quizá de una forma más tradicional, con 3 patas diferenciadas para trabajarlo de forma estanca y luego elevarlo a un plano superior en el pilar de la transparencia, de la participación y de los datos abiertos. Y por último, digamos que la innovación era la capa que le daba sentido a todo, que nos hacía de amalgama para que tanto la administración electrónica como el gobierno abierto fueran capaces de capturar las necesidades de la sociedad y proyectar esos grandes objetivos hacia la generación de impactos. Por eso creo que se entiende precisamente que cuando nos pusimos manos a la obra lo hiciéramos con esta lógica o esta cronología. Fijaros, en primer lugar arrancamos, si en el 2013 se crea el servicio, en el 14 a desplegar lo que es ese sustrato tecnológico, lo que se ha venido a llamar tradicionalmente administración electrónica. A partir del año 2015, cuando en las administraciones locales ya se empezaba a aplicar la ley 19/2013 de transparencia, empezamos a desplegar los 3 pilares del gobierno abierto y, por último, con un poquito más de madurez institucional, a diseñar innovación transversal que fuera capaz de precisamente generar impactos positivos sobre la base de esa transformación digital y esos 3 pilares del gobierno abierto. Por lo tanto, para mí es una especie de cuadratura del círculo, aunar en un mismo servicio despliegue de transformación digital, impulso de los pilares del gobierno abierto e innovación pública, y esa ha sido la esencia de nuestro proyecto de gobierno abierto. Por eso no os podía hablar solo de gobierno abierto sin haceros algunos antecedentes respecto a administración electrónica e innovación. Voy a ser igualmente respetuoso con el tiempo, Isaac. Confírmame que tengo hasta las 12:10 aproximadamente. Sí, más o menos, no te preocupes. Vale.
despliegue del sustrato tecnológico. Fijaros, un poco por aterrizar lo que os estaba diciendo, nos interesó la premisa esencial, que un gobierno abierto, un gobierno que pretendía impulsar transparencia, participación y datos abiertos, no podía sobrevivir en una administración analógica. Bueno, sí, inicialmente se podría decir que sí, pero alguien en su sano juicio puede pensar que la transparencia sobreviva en un mundo en papel, muy difícil. ¿Y los datos abiertos? ¿Qué me decís de los datos abiertos sin administración electrónica o sin tecnología? Era muy difícil de entender. Eso supuso volver un poco a los orígenes y abordar una completa reingeniería de procesos. ¿Por qué? Porque entre nosotros la casa estaba hecha unos zorros, ¿no? Tuvimos que partir de cero para diseñar, y os enseñaré una foto de cómo quedó, el flujo de procesos estratégicos. Implantamos enseguida una solución de administración electrónica que era lo que de alguna forma nos iba a catapultar a ese despliegue tecnológico tanto internamente como hacia los ayuntamientos, y enseguida nos empezamos a integrar con las aplicaciones del Estado. Estoy pensando en Notifica, estoy pensando en SIR, estoy pensando en Orbe, estoy pensando en todas las aplicaciones de uso compartido que de alguna forma garantizaban que esa administración electrónica no era una administración electrónica como isla, sino integral a todos los niveles. Y por último, una preocupación, como os decía antes, por la privacidad de los datos personales, súper relacionada con la transparencia y evidentemente la seguridad de la información, porque estamos hartos de ver caídas de servicios, ataques, amenazas de forma recurrente, y eso no solo afectaba al ámbito reputacional de la organización, sino afectaba a que en un momento determinado uno no podía ejercer un derecho de acceso, uno no podía consultar el portal de transparencia, uno no podía medir el nivel de rendición de cuentas porque los servicios habían caído. Constituimos la Oficina de Protección de Datos y Seguridad como órgano colegiado que velaba por estas cuestiones y de alguna forma dimos cobertura a ese proyecto. Algunos pantallazos para que entendáis el proceso. Este es del flujo de procesos. Esta es del cumplimiento normativo de las aplicaciones del Estado a un 96%. Y este es un pantallazo simplemente para que veáis la constitución de la Oficina de Protección de Datos y Seguridad en el año 2018. Voy a centrarme en lo que son los tres pilares de nuestro gobierno abierto. ¿Cuál ha sido el enfoque que le hemos dado precisamente a esos tres pilares? En primer lugar, y como os decía antes, yo soy un fiel creyente, y alguien dirá, es que eres muy purista para estas cosas. Ya, pero es que si no haces una buena asignación de recursos humanos materiales en una línea de tiempo, si no planificas, si no diseñas una estrategia, nunca vas a poder abordar de forma completa una implantación, un desarrollo, un proyecto con garantías de éxito. Por lo tanto, nuestra primera acción fue la definición y el impulso de la estrategia, es decir, pintar la estrategia de esos tres pilares. En segundo lugar, impulsamos, más allá de la estrategia, lo que era el aspecto tecnológico. Es decir, una cosa es tener una estrategia de datos abiertos, pero si tú no tienes un portal de datos abiertos que de alguna forma te permita consumir datasets, no sirve de nada. Lo mismo pasaba en participación y lo mismo pasaba en transparencia. Abiertos los portales, había que tirarse a la piscina en lo que eran los proyectos concretos a nivel de actividad y demás, que veremos ahora luego. Y por último, yo creo que también sobra decirlo, ¿no? En la base de la mejora de las organizaciones está establecer un círculo de Deming, un círculo de mejora continua, donde al final vamos aprendiendo todos un poco de ese recorrido de planificar, ejecutar, revisar y evaluar. Al final, ese círculo se puso en marcha en un momento determinado y nos permitió seguir creciendo con el paso del tiempo. Como os decía, las estrategias también fueron paulatinas en el tiempo, porque yo creo que lo más apremiante y lo que de alguna forma requería más recursos en términos humanos y un poco de conocimiento era abordar la transparencia. Acordaros, Ley 19-2013, entraba en vigor para las entidades locales, si mal no recuerdo, si no me corregís, en diciembre de 2015 para las entidades locales. Abordamos esa estrategia. Un par de años después, cuando la transparencia había madurado, entendíamos que habíamos tumbado esas paredes, la gente conocía
la organización era capaz de tomar partido en la gestión pública a través de los mecanismos de participación que luego veremos. Y por último, el elemento que yo entendía que comprendía cuestiones más complejas, tanto jurídicas como internas, como tecnológicas, que era la de los datos abiertos. Aquí tenéis los 3 portales. Isaac, recuérdame que luego te pase las diapositivas para que se las circules a todo el mundo. Los 3 portales, por si queréis acceder. Al final, a mí lo que no me acaba de gustar es que cada uno sea de un padre y de una madre, y no porque sean de proveedores distintos, porque si no al final empañas un poco lo que es la marca corporativa, y a la gente le es muy difícil acabar peregrinando por diferentes portales. Yo creo que eso es una crítica que nos tenemos que hacer todos, de que no hemos sido capaces de unar en un único portal, en un metaportal, navegaciones de transparencia, navegaciones de datos abiertos, navegaciones de participación. Quizá transparencia y datos abiertos tengan más relación, pero ¿cómo metemos ahí la parte de transparencia, ¿no? Al final, a nosotros nos han quedado 3 portales muy chulos por separado, pero oye, estaría mejor tener un metaportal que fuera capaz de integrar esas 3 variables. Me centro 5 minutos en la parte de transparencia. Fijaros, en primer lugar, yo creo que era la parte que necesitaba, y estoy convencido que Isabel y Joaquín me dirán lo mismo, mayor impulso y mayor liderazgo político en aquel momento. Estamos hablando de un contexto de graves crisis de corrupción, muchos casos judicializados, la ley de transparencia calentita, y hacía falta mucha valentía política para impulsar un proyecto de transparencia de estas características. También tenéis que tener en cuenta que era el primer gran choque contra la cultura del oscurantismo, de la información es poder. Impulsar un portal de transparencia, la ordenanza o una estrategia suponía muchas veces batallar con los propios directores de servicio que te decían, no, ¿y yo para qué tengo que publicar mis datos, cuando en realidad era información de carácter público o una simple relación de puestos de trabajo? Fijaros, eso supuso alterar las reglas de juego e impactar en la base de la cultura organizativa. Y estamos hablando de hace 5 años, no estamos hablando de hace 20. Yo creo que eso fue muy importante. Para nosotros, al menos como lo ideamos, fue un revulsivo en términos de organización, porque a través de la ordenanza quisimos comprometer a toda la organización en lo que era la estrategia de transparencia. ¿Cómo? Haciendo corresponsables a los diferentes servicios en la carga de la información, muy importante, haciéndoles responsables también del derecho de acceso de la información que estaba en su poder, y sobre todo haciéndoles de alguna forma copartícipes del diseño de la estrategia. De alguna forma yo les lanzaba el órdago de que esto es una alteración en las reglas de juego, pero al mismo tiempo tú vas a formar parte del mecanismo que va a fraguar ese nuevo futuro de la transparencia. Digamos que les dábamos una cal y una de arena, y sobre todo, que es algo que a mí me valió para no morir en el intento, descongestionar la tarea de mi servicio en diferentes unidades que al final cada uno se encargaba de su información concreta para subirla, alojarla, anonimizarla y conceder los derechos de acceso de forma centralizada yo, pero siempre a través de su colaboración. Esto supuso también una evolución en términos de arquitectura tecnológica, dotando de un papel brutal a lo que era la inteligencia artificial y los automatismos. Claro, mi gestor documental tuvimos que modificarlo para que si Pilar Bateta, la que todos conocéis, adjudicaba un contrato, cuando le daba a la tecla de adjudicar, directamente podía enviar a portal de transparencia. Cuando se concedió una subvención, enviar al portal de transparencia. Se firmaba un convenio, enviar al portal de transparencia. Y así con los 80 y tantos indicadores, que detrás de esa carga había un humano, pero que era capaz de automatizar en ese circuito de firma la carga de información a los portales sin ningún tipo, y eso sí que os lo digo desde el principio, de límite ni cortapisa política. Jamás nos dijeron, ojo, antes de publicar esto hay que mirarlo, ojo, antes de adjudicar hay que... Nunca hubo ninguna limitación. Nosotros nos sentimos francamente libres de hacer lo que tocaba, y se automatizó al máximo precisamente para que no hubiera la tentación de que un humano decidiera qué se publica y qué no. En esa faceta de automatización había que tener mucha cautela con los temas de privacidad, y ahí incorporamos mecanismos de inteligencia artificial que nos permitían anonimizar en ese flujo de carga la información en los portales utilizando software
que en este caso utilizaba el Consejo General del Poder Judicial para anonimizar las sentencias. Y luego, a ver, tampoco nos engañamos, somos una diputación, debíamos hacer las cosas bien para ser referente hacia nuestros ayuntamientos, porque al final la ley de transparencia está muy bien, pero se aplica igual para el Ayuntamiento de Madrid, como para la Diputación de Castellón, como para Zorita del Maestre, que tiene 250 ciudadanos. Por lo tanto, si la Diputación no hacía las cosas bien y era capaz de realizar un efecto espejo, los ayuntamientos estaban perdidos. Estos son cuatro, por poner algunos ejemplos, de proyectos que lanzamos en el ámbito de la transparencia. El primero de ellos, con claro guiño a los municipios, fueron las guías PORI para la transparencia municipal, que ahora veremos una foto. El segundo, la herramienta de Mana, que en valenciano es PIDE, que era, utilizando la herramienta forma del Estado, un flujo de un diagrama para, de alguna forma, resolver la casuística de los derechos de acceso a través también de la ayuda del grupo de trabajo que lideró Joaquín Meseguer, o que lidera Joaquín Meseguer, en la red de entidades locales para la transparencia, incorporando fichas en ese cuadro de decisiones. Ahora, la novedad, que Joaquín también lo sabe, es que vamos a desarrollar esa herramienta fuera del amparo del Ministerio, en una aplicación libre de código abierto, para que cualquier usuario de administración pública pueda utilizarla y de alguna forma facilitar en la resolución de los derechos de acceso. En tercer lugar, el Observatorio de Gobierno Abierto, que ha sido un proyecto súper interesante, del cual os hablaré más adelante, con la Diputación de Guipúzcoa, y luego hicimos nuestros pinitos a través de marcos de integridad institucional, ya no solo en temas de códigos de ética y buen gobierno, sino introduciendo variables más vinculadas a los buzones de denuncias, a los planes antifraude y demás. Es una foto de las 4 guías, en realidad son 3 guías. La primera es actualización y mantenimiento de los portales, la segunda ejercicio de derecho de acceso y la tercera, que creo que fue la más cañera, archivo y gestión documental, cuadro de clasificación y series documentales. Las tenéis disponibles en nuestros portales de transparencia o en nuestro portal de transparencia para libre acceso. Este es el enlace del Gobierno Abierto Municipal, del observatorio concretamente, que no es más que una herramienta que nos permite evaluar el estado del arte de esos 6 niveles, perdón, esos 6 compartimentos que tenéis ahí. Administración digital, transparencia, participación, datos abiertos, ética, integridad y ODS. Respecto a la participación, y voy rápido, los elementos que de alguna forma nos impulsaron a lanzar el proyecto un poco ya con la madurez de la transparencia fue acercar a la realidad de la gestión pública corporativa las demandas ciudadanas y municipales. Esto fue un experimento total, porque me vais a perdonar, una diputación que hace metida en temas de participación cuando no hay una representación directa. Claro, todos pensamos cuando hablamos de participación en presupuestos participativos, hablo a nivel local, en consultas populares, pero en una diputación se nos antojaba algo complicadísimo sondear esas dos voluntades de forma indiferenciada. Creamos el Consejo Provincial de Gobernanza Participativa, que de alguna forma es el que nos daba cobertura a ese modelo híbrido. Generamos grupos impulsores y comunidades de participación que fueron las que dinamizaron el proceso. Os animo a que consultéis la estrategia para que os quede un poco más claro, pero fijaros que continuamos ahora, a día de hoy, viendo, desde mi punto de vista, grandes carencias en lo que representaría la representación territorial de los ayuntamientos en ese consejo y, sobre todo, y a mí lo que me da más vergüenza, entre comillas, es que sigue habiendo un desconocimiento profundo de a qué se dedica la Diputación. Claro, ¿cómo vas a participar en lo que hace la Diputación si literalmente no tienes ni pajolera idea de lo que hace? Lo cual a mí me frustraba bastante, sobre todo cuando eran los propios diputados o alcaldes los que no te sabían decir para qué quieren participar si no sabían lo que estábamos haciendo. Cuatro proyectos también en la línea de la participación, por daros aquí algunos datos. En primer lugar, el propio Consejo, que tenía una composición mixta y muy coral, donde había sociedad civil, donde había ayuntamientos, donde habían técnicos corporativos y en definitiva ha sido ese órgano que nos ha permitido avanzar. Sí que creamos una red interna de responsables de participación porque fuimos capaces de convencer a todos los directores de servicio que no podíamos seguir proyectando políticas públicas hacia la calle
sin tener una especie de escucha activa. Es decir, sin haber medido previamente cuál era el impacto de nuestras políticas públicas, sin haber escuchado qué necesitaba la sociedad civil, sin haber escuchado qué necesitaban los beneficiarios de las subvenciones. Es decir, que la Diputación tenía que salir de ese bucle endemoniado de ser eminentemente prestadora de servicios a través de subvenciones. Es decir, pagar simplemente la fiesta de los ayuntamientos. Eso era un mensaje, desde mi punto de vista, muy contaminado que debía corregirse. Creamos un repositorio de procesos participativos muy humilde, porque no hemos lanzado demasiados procesos participativos, pero ahí sí que se puede ver de alguna forma la actividad que hemos desarrollado. Y luego, el último proyecto que tiene que ver tanto con la participación como con la innovación pública, que es el cliente misterioso, que si queréis ahora os cuento un poquito. Estos son algunos pantallazos de los procesos participativos que hemos venido desarrollando durante los últimos 3 años. Y el cliente misterioso, como os decía, lo pongo aquí en la vertiente de participación porque surge precisamente de una demanda popular, en este caso de un ciudadano, que nos insta a incorporar a la propia sociedad civil en la evaluación de las políticas públicas provinciales. Ante una catastrófica experiencia de usuario en nuestra sede electrónica, nos dice, oye, ¿y cómo no incorporáis al usuario en la evaluación de los servicios? ¿Y cómo no sois capaces de hacernos partícipes de esa evaluación? Ostras, pues tiene razón. Lo elevamos al Consejo de Participación y el Consejo de Participación se vino arriba y al final le dimos la forma del cliente misterioso. Claro, el cliente misterioso ha adoptado una variable bastante más compleja porque hemos involucrado a la Sociedad Española de Evaluación de Políticas Públicas para documentar el proceso y para elaborar una guía pública de observación directa, pero no deja de ser un proyecto de innovación que nace en el ámbito de la participación ciudadana. Y por último, la parte de los datos abiertos. Fijaros, yo creo que probablemente, y seguro que Joaquín coincide conmigo, Isabel también, es de las materias en el ámbito del gobierno abierto que todavía tiene más recorrido. Y yo diría que está todavía en ciernes. Sí, hemos trabajado en la liberalización de información, hemos trabajado en publicitar, hemos trabajado en lo que sería construir una arquitectura tecnológica. Pero desde mi punto de vista es la que menos explotada es por parte de los usuarios potenciales. Tenemos, al menos en mi organización, dificultades para levantar alfombras y detectar conjuntos de datos de alto valor que muchas veces ni somos conscientes que los tenemos. Tenemos que estar sistemáticamente llamando puerta por puerta. Oye, ¿y qué tenéis aquí? Y te dicen, ay, es que me había olvidado, tenemos un dataset de lo que sea. Dices, hombre, pero si eso es importantísimo. La gente no es consciente del valor de la información que tiene. Todos, fijaros, a mí me parece curioso porque todo el mundo, cuando habla de datos abiertos, se para a pensar y dice, ostras, es verdad, es súper interesante y tiene un potencial enorme, pero al final nadie siente la necesidad de consumirlos de forma masiva en su beneficio. Nosotros tenemos, por ejemplo, un conjunto de datos que para mí es muy humilde, pero que creo que es el que más valor aporta internamente, que es la base de datos de cargos electos de la provincia. Ahí tenéis alcaldes, concejales, sus correos electrónicos, sus teléfonos corporativos, la dirección postal, el municipio, el partido político que gobierna. Digamos que lo que es el conglomerado de información que hace referencia a todos los cargos electos provinciales. Pues ese dataset, que lo tenemos súper actualizado, para mí es una información valiosísima para gente de gabinete de comunicación, para la gente que quiere trabajar con temas de subvenciones, de temas de territorio. Y al final tú dices, bueno, es que no es un dataset de impacto brutal, pero tiene mucha utilidad, ¿no? Es la forma que tenemos un poco de visibilizar la utilidad de estos datasets. Hay muchas carencias, y eso lo vemos en el día a día, de los servicios de datos abiertos. Y tú dirás, ostras, ¿cómo puede ser si tenéis información magnífica? Bueno, porque sigue siendo una información muy de nicho, donde o bien los reutilizadores, o bien los investigadores, o los medios de comunicación ven esa utilidad, pero todavía no ha eclosionado como algo necesario por parte de todos. También es cierto que yo ahí veo, y lo vivo en mis propias carnes, una falta de coordinación entre diferentes agentes internos que tocan datos abiertos, muchas veces incluso procesan información masiva, pero son incapaces de entender que estamos haciendo todos lo mismo. Por ejemplo, por poner un ejemplo, la gente que se dedica a temas presupuestarios, pues la información económico-financiera es una fuente de datos abiertos brutal. Bueno, pues si tú hablas con ellos, los datos abiertos no quieren. No, nosotros hablamos de números, ya, pero es que la explotación de esos números sugiere
unas sinergias brutales con la gente de tecnología, por ejemplo, o con la gente de infraestructuras, de carreteras. Y luego, por otro, evidentemente, hace falta ser capaces de comunicar hacia afuera mucho mejor la utilidad de esos datos abiertos, quizá para ver los beneficios de los mismos. Voy acabando, Isaac. 4 proyectos también en la línea de los datos abiertos, como podría ser, en primer lugar, el Consejo de Reutilizadores. Yo creo que fuimos pioneros en su momento de aglutinar en un mismo ente, en un mismo órgano, gente de la empresa, del sector privado, por así decirlo, potenciales demandantes de datos, y compañeros del sector público oferentes de datos que entendíamos de alto valor. Por otro lado, creamos una humilde forja de aplicaciones donde hemos depositado ahí nuestras aplicaciones de software libre que pueden ser consumidas por parte de todos. Un pequeñito también observatorio de datos abiertos que lanzamos en tiempos de COVID y que tenemos previsto evolucionar, que de alguna forma daba unos flashes de los principales indicadores en términos de datos abiertos. Y luego una cosa de la que nos sentimos muy orgullosos es de haber creado la unidad de gobernanza de datos. Tenemos un data manager, que es una persona, en este caso de perfil periodista, que es el que se encarga precisamente de el manejo del portal, de velar por la integridad de los datasets, de pulir los metadatos. Y él es el que, de alguna forma, se encarga de esa gestión de forma universal y homóloga. Es una forma de profesionalizar las funciones derivadas de los datos abiertos. Estas son 4 de las aplicaciones que tenemos en la forja. Vamos a ir incorporando al portfolio hasta llegar aproximadamente unas 18 o 20. Esta es la foto de los miembros del Consejo de Reutilizadores. En la parte de arriba, la parte pública, y en la parte de abajo, la parte privada, gente de sociedad civil, agricultura, empresa, universidades, transportes, muy bien representada. Y este es un par de pantallazos también del Observatorio de Datos Abiertos, ¿vale? En definitiva, y para ir acabando, fijaros, nuestra forma de entender el gobierno abierto es como si queréis decirlo así, creo que es una palabra demasiado grandilocuente, un paradigma integral y sostenible que se mantiene sobre la base de la innovación pública. Quizá hubiera tenido que introducir incluso también sobre la base de un buen sustrato tecnológico. Es decir, el gobierno abierto como paradigma o se sustenta sobre una transformación digital profunda y se proyecta a través de la innovación, o me vais a permitir que os diga que tiene los días contados en la medida que no puedes impulsar por sí misma sola la transparencia, la participación y los datos abiertos, aunque lo envuelvas de un relato exclusivamente de gobierno abierto. Tiene que haber una capa de tecnología por debajo muy potente y tiene que haber innovación transversal que de alguna forma pretenda generar impacto a través de esos 3 pilares. Y eso nosotros creo que lo hemos conseguido, precisamente lo podéis comprobar en la página de gobiernoabierto.edcas.es, a través de esta página web. Fijaros que esta es un poco la iconografía que acompaña a nuestro modelo de gobierno abierto. Tenéis en la capa superior lo que sería la transformación digital, la sede electrónica, con esa obsesión, si queréis, por la seguridad y la privacidad, los 3 círculos que siempre han aludido un poco a las 3 patas del gobierno abierto. Y luego, si esto fuera una ventana interactiva y pincharais en el botón principal que pone ¿qué es gobierno abierto?, aparece esta ventana que escribimos o relatamos cuando lanzamos el portal en el 2000. Este es un portal del 2019 que es aglutinador de todos nuestros proyectos, que es el mensaje precisamente de en qué consiste el gobierno abierto. Fijaros, en la Diputación creemos en un modelo de gobierno abierto que promueva la transparencia, la participación, la colaboración, la rendición de cuentas como elementos consustanciales de la acción pública. En esta web encontrarás el conjunto de proyectos y programas que, sobre la base de ese nuevo gobernanza pública, intentan posicionar a nuestra Diputación en pleno siglo XXI. Yo creo que esto es una declaración de principios, es una forma de entender el gobierno abierto no solo como un fin en sí mismo, sino como una forma de proyectar la acción pública hacia la sociedad. Nos faltaría, y ya termino, solo me quedan 2 diapositivas, la parte de la innovación transversal, que yo creo que es un poco lo que daba sentido a todo. Más que sentido, lo que pretendía que con eso que estábamos haciendo generábamos el impacto deseado. Y aquí simplemente 3 ideas fuerza. La primera, que somos firmes creyentes de la definición de innovación pública de Mulgan, año 2007. Acordaros, ideas nuevas que puedan ser implementadas y que generen valor público. Es decir, 3 elementos
intrínsecos en la innovación, ideas nuevas que a lo mejor no son completamente originales, que vayan más allá del terreno de los laboratorios y de la ideación, es decir, que puedan aterrizarse. Y tercero, y creo que más importante, que tengan un impacto hacia afuera, que tengan una generación de valor público. Y dos elementos más que van de la mano y que yo lo respondo como un mantra y que tengo a mi gente atemorizada siempre, que innovar es arriesgado, pero mucho más es no hacerlo. Y por último, la que más me gusta, más vale pedir perdón que pedir permiso. Que esto en el ámbito de la innovación parece una tontería, pero es muy importante porque tenemos siempre ese debate entre si tirarnos a la piscina o no por las consecuencias que pueda tener. Tampoco nos rasguemos las vestiduras, no nos vamos a tirar sin red, pero yo creo que es importante muchas veces tomar decisiones arriesgadas en beneficio de todos. La última diapositiva, ¿cuáles van a ser nuestros retos a futuro? Yo he querido ser minimalista desde este punto de vista porque creo que hay que serlo. En primer lugar, fijaros, yo creo que hay que repensar un poco todo lo que os he contado y volver un poco a los orígenes, es decir, al planteamiento de la planificación, de una estrategia concreta, de tener los elementos en la base muy claros, las competencias de los departamentos, la implicación y el compromiso de los mismos, ese management tan de los años 90, volverlo a reforzar en lo que representa la planificación, el compromiso, la estrategia por parte de todos. Yo creo que eso es muy importante, aunque confío en que o soy consciente de que no vende mucho, pero yo creo que es lo que toca. En segundo lugar, algo que a veces da vergüenza decirlo, me vais a perdonar, pero hay que alinear la política con la gestión. Es decir, si un equipo de gobierno obtiene un mandato de 4 años, tiene un compromiso o tiene una responsabilidad, mejor dicho, de llevar a esa organización hacia un lugar, ¿no? Ese es su mandato. Pero eso hay que trasladarlo al equipo técnico, a los directivos, a los jefes de servicio, para que remen en la misma dirección. Si hay un mandato político que va hacia un lado y un mandato técnico, por así decirlo, que va hacia otro, me vais a perdonar, pero nadie va hacia ningún lado. Y eso es muy importante lo que lo tengamos claro. Y por último, tenemos que orientar nuestras organizaciones hacia un futuro inmediato, que es ese horizonte 2030, y sobre todo un horizonte más comprometido, porque al final uno tiene que proyectar su organización hacia grandes retos ya definidos. En este caso, si queréis, incluso había que redibujarlos al calor de la pandemia, pero yo creo que es muy importante que seamos capaces de poner las luces largas para ver un horizonte más allá de 2 o 3 años vista, más allá incluso de 2 legislaturas. Nuestro horizonte ahora, yo creo que el de todos, es un horizonte 2030 y ese es nuestro compromiso. Y yo creo que por mi parte, espero haber sido escrupuloso con el tiempo, Isaac, y ya he terminado. Pues como autoridad delegada de Isaac, te digo que sí, que has sido súper escrupuloso con el tiempo, que además tus interesantes experiencias pues, nos han suscitado aquí mucha reflexión, efectivamente, porque nos vemos identificados en ellas. El tema de la portalitis, eso de que estamos creando portales por todos sitios y el ciudadano ya no sabe a qué portal acudir, la necesidad de la implicación organizativa, que a nosotros todavía nos siguen diciendo esto es de los de transparencia, que se preocupen los de transparencia, o el hecho, por ejemplo, de que hayas afirmado, y yo estoy totalmente de acuerdo con que los datos abiertos son el futuro. Pero bueno, efectivamente, el futuro, como diría mi amigo Meseguer, el 2.0 de la transparencia. Pero primero hay que consolidar en nuestras organizaciones, por lo menos en la que yo conozco, lo que es la cultura de la transparencia para luego integrarse en la protección de datos. Bien, vamos a pasar ahora a Joaquín Meseguer Yebra, licenciado en Derecho y diploma de estudios avanzados en Derecho Constitucional. Desde 2014 es académico correspondiente de la Academia de Jurisprudencia y Legislación, funcionario del Cuerpo Superior de la Administración de Castilla y León, en la que ha desempeñado diversos puestos, tanto en su Consejo Consultivo como recientemente, hasta el verano de este año, director general de Transparencia y Buen Gobierno. En la Universidad Autónoma de Madrid ha sido vicegerente de Recursos Humanos y Organización y posteriormente vicesecretario general. Y en el Ayuntamiento de Madrid fue en su día inspector general de servicios y subdirector general de Transparencia, y actualmente ha vuelto a prestar allí sus servicios en un proyecto que se denomina Madrid Talento. Ya nos explicarás, Joaquín, porque tú talento tienes de sobra, talento y talante. Con esto ya te digo que, bueno, que eres una de las figuras más queridas de la casa
y por tanto ya excuso decir que eres también autor de numerosos artículos, monografías y cursos. Tienes la palabra. Muchas gracias, querido amigo.